Estamos con un contacto en directo desde Miami, por supuesto, para conversar con el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en Ciencias Políticas y Sociología, catedrático, estadista y perseguido y exiliado político, para hablar de la actualidad internacional y también de Bolivia. ¿Cómo está, don Carlos Sánchez Berzaín? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Encantado, César. Un saludo afectuoso a usted y a toda su importante audiencia en Chile. Bueno, don Carlos, en su cuenta de Twitter usted siempre está publicando información muy importante, muy valiosa, y una de ellas es que la ONU advirtió hace 2 semanas a los gobiernos que si siguen paralizando la economía, la pandemia del hambre sería aún peor, don Carlos, que podría inclusive terminar con la vida de 300.000 personas rápidamente cada día. Es una información muy importante, don Carlos, que es importante que los gobiernos del mundo también lo consideren, ¿no? Mire, lo que está pasando con el tema de la pandemia es muy preocupante. Primero porque todo lo que se está aplicando respecto a la pandemia, que es un flagelo nuevo y es un flagelo universal, es experimentación. Nadie sabe realmente lo que hay que hacer, entonces por prueba y error se van haciendo cosas. Y una de las situaciones que sí está clara es que hay que mantener el equilibrio entre la política, la salud y la economía. El tratamiento de esta pandemia, como lo he planteado muy al principio, depende de un trípode en el cual las decisiones y la gestión política es muy importante, que tiene que estar acompañada de la ciencia y la protección de la salud, pero protegiendo la economía. Si usted puede mantener el equilibrio en ese trípode, entonces es posible que se supere esta situación con la menor cantidad de daños posibles. Ya se había advertido hace 2 meses que el cierre de la economía a nivel de los países y a nivel mundial iba a traer consigo una situación muy grave de incremento de la pobreza. Una fundación en la Gran Bretaña estableció un estudio muy temprano diciendo que aproximadamente entre 600 a 800 millones de habitantes del mundo iban a pasar por debajo de la línea de la pobreza y que esto representaba un incremento del 6 al 8% de la pobreza. Lo que ha sucedido hace 15 días, porque esta no es una información actual, lo que llama la atención es que no se la conozca como es debido. En abril 26, abril 27, el Programa Nacional de Alimentos de las Naciones Unidas ha hecho una advertencia de que si las cosas siguen como están, la pandemia del hambre podría matar más que el coronavirus. El Programa Mundial de Alimentos, representado por su director ejecutivo, que hizo esta declaración, señala una cosa muy complicada. Dice que pudieran superarse con la pandemia del hambre la velocidad de los fallecidos por coronavirus y que se pudiera llegar a 300.000 al día en un lapso de 3 meses, porque están convirtiendo la protección por la pandemia del coronavirus en un flagelo de hambre, y esto es muy grave. Ya han pasado 15 días y hay países, sobre todo en la América Latina, que insisten en mantener las cuarentenas duras, las restricciones fuertes de encierro de las poblaciones, y hay situaciones realmente dramáticas porque hay concurre otro elemento, que es el elemento de que la América Latina tiene el mayor nivel en el mundo de economía informal. La economía informal en la América Latina tiene un promedio mayor al 70%. Va desde el 30% de economía informal en Costa Rica hasta el 77% de economía informal en Nicaragua y en Guatemala. Bolivia tiene algo más del 70%, México tiene el 50%. Ustedes en Chile están bordeando alrededor del 50 y poco por ciento, casi 60% de economía informal. Y economía informal quiere decir que la gente vive el día a día, que el día que no trabajas no comes. Y la gente encerrada, la gente sometida a cuarentenas por muy buenas razones, por demasiados periodos de tiempo, pues simplemente se descapitaliza y entra en una situación de miseria y de hambre. O sea que esta es una alerta que hay que tomar muy en cuenta. La fuente es el Programa Nacional de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, y los gobiernos, usted habrá visto que en las últimas semanas en Europa, en un lado y en otro, han empezado a abrir las cuarentenas. Los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos con esto. Ahora, me gustaría hacer un aporte sobre una situación
que se ha dado en el tratamiento de la pandemia en Suecia. En Suecia hay un experto en esta cosa de infectología y en estas cuestiones relativas al tratamiento de pandemias que se llama Johan Giesecke. Y este señor ha hecho una afirmación que nadie ha podido desmentir. Dice, no hay evidencia científica para la mayoría de las restricciones que están tomando los países. O sea, nadie sabe si la cuarentena es de verdad la solución o si es simplemente una medida de precaución para que no estallen los sistemas de salud y que los sistemas hospitalarios no sean rebasados. En América Latina tenemos dos países que han actuado al margen de la regla general establecida con esto de las cuarentenas, y son Brasil y México. Y aunque han estado haciendo muy mala propaganda al presidente Bolsonaro y al presidente López Obrador, y los dos son de tendencias políticas totalmente diferentes, comparativamente con los resultados que tienen ahora no les ha ido nada mal. Porque es fácil poner un titular de prensa y decir en el Brasil hay 10.000 muertos, pero esa no es la indicación. La indicación es cuántos se enferman y cuántos mueren sobre el número de habitantes del país. Y Brasil tiene más de 230 millones de habitantes, cosa que no es comparable con otros países que tienen 10, 15 o 20 millones. Entonces de ahí nace el parámetro de lo que es casos por millón. Y el Brasil está bordeando los 599 casos por millón, mientras que Ecuador tiene 1.685 casos por millón, Perú tiene más de 1.700 casos por millón, Panamá ha superado los 1.900 casos por millón, México tiene 218, Canadá tiene 1.672 y así sucesivamente. Entonces, todo esto depende de la idiosincrasia, depende de la situación de cada país, pero la regla de la recomendación de hace 15 días a esta parte o de más tiempo a esta parte es que no hay que matar la economía y hay que permitirle a la gente recuperar sus fuentes de trabajo y de ingresos, porque si no la consecuencia económica puede ser más cara en vidas humanas que lo que se está tratando de proteger con el coronavirus. Y no lo digo yo, lo dice el Programa Nacional de Alimentos, lo dice la Fundación Inglesa sobre Estudios de la Pobreza y hay muchos más datos sobre el particular. Me parece muy interesante, don Carlos, que aporte el debate, también su comprensión de esta información. Don Carlos Sánchez Berzaín, siguiendo esta misma línea de conversación con respecto a lo que es la enfermedad del coronavirus COVID-19, se ha revelado un informe que usted también lo comparte en su cuenta de Twitter, es un servicio de inteligencia alemán que habría revelado que Xi Jinping, el presidente de China, pidió personalmente al director de la OMS ocultar información sobre el coronavirus. Obviamente esto sería totalmente gravísimo para la democracia y para la vida de muchas personas que han muerto producto de la enfermedad. Mire, una de las cosas graves que está sucediendo es el exceso de información, la mala información y la información falsa. Por eso hay que tratar de tener buenas fuentes. Y una de esas fuentes confiables ha revelado hace varios días que el servicio de inteligencia alemán ha dado la información que usted comenta. Ahora, en esto hay que ser muy cauteloso, porque ya llegará el momento de dar y de pedir cuentas cuando la pandemia del coronavirus sea controlada. Se han hecho avances importantes en el ámbito científico. Ya hay medicinas que están reduciendo el tiempo del tratamiento de los enfermos. Ya hay mecanismos de tratamiento científico que están permitiendo salvar más vidas. Todavía no hay vacuna, pero no tardará en llegar. Entonces, después vendrán los procesos de investigación, pero mientras tanto hay datos que están apuntando a que la Organización Mundial de la Salud, que es el ente mundial de coordinación de temas de salud, habría tenido actitudes más que negligentes vinculadas a posiciones de simpatía o antipatía con regímenes como el chino, que dejan muchas sospechas y que están haciendo que las democracias de Occidente pongan sus servicios a trabajar para obtener más y mejor información. Pero ya le digo, va a haber tiempo para eso. Pero aquí hay dos clases de tratamiento en relación al coronavirus, que es otro apunte muy importante que yo quiero reiterar. Una cosa es luchar contra el coronavirus en democracia y otra cosa es tratar el coronavirus en dictadura.
En las dictaduras se está utilizando el coronavirus para establecer más opresión, para fortalecer los regímenes dictatoriales, se está utilizando para continuar las tareas conspirativas y de expansión que tienen los regímenes dictatoriales, y en algunos casos se está utilizando para lucrar, como es el caso de las dictaduras de América Latina, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que están pidiendo que cesen las sanciones que por violación a los derechos humanos tienen con pretexto del coronavirus, que están haciendo malos manejos de donaciones internacionales o impidiendo que las donaciones internacionales lleguen a sus países si no las maneja el régimen dictatorial. Y la cosa más increíble, que la dictadura cubana ha vuelto al tráfico de personas y a la trata de personas con los sistemas de médicos cubanos, exportando médicos esclavos a algunos países del Caribe, a la Argentina, y el Perú estaba en condición de recibirlos, cuando esos médicos esclavos han sido expulsados porque son agentes políticos del Brasil, de Bolivia, del Ecuador, y hay un informe de las Naciones Unidas que señala que eso es esclavitud en el siglo XXI. China es un país dictatorial y en su dimensión y en su área de influencia maneja el coronavirus con la ausencia elemental que tienen, o la ausencia más dramática que tienen las dictaduras. No hay libertad de prensa, no hay libertad de información. La prensa se maneja, se manipula, la información se maniobra, y esa es la gran sospecha sobre los gobiernos dictatoriales del mundo: China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua. A diferencia de las democracias, donde por malo que sea el sistema, siempre hay una voz que termina mostrando el camino de la verdad cuando el gobierno trata de tapar la verdad. Estamos conversando con el ex ministro de Defensa de Bolivia, de la República de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín. Don Carlos, finalmente, ¿le preocupa la actitud que ha tenido el gobierno de la presidenta Yanine Áñez en Bolivia con respecto a penalizar la desinformación en medios impresos y artísticos, cosa que también ha provocado distintas reacciones? ¿Le preocupa esa actitud de la actual presidenta? Preocupa a todos, pero en Bolivia el problema es mayor que ese. En Bolivia lo que se está viviendo hoy día es la constatación de que cayó el dictador, se fue en noviembre, Evo Morales, está prófugo y ahora en la Argentina, pero permanece la dictadura, y la dictadura permanece asentada en dos estructuras. Una estructura constitucional jurídica, porque la constitución del Estado plurinacional impuesta a Bolivia, llevada desde Cuba, Venezuela, copia de lo que se hizo en el Ecuador de Rafael Correa, que destrozó la República de Bolivia, esa constitución sigue vigente. Y esa es una constitución hecha para sostener un régimen dictatorial. Es una constitución en la que se violan los derechos fundamentales, se desconocen los recursos de garantías constitucionales, se desconoce inclusive el derecho de propiedad y la libertad de expresión. Es una copia acomodada por abogados españoles vinculados a Podemos de España y pagados por la dictadura de Cuba y Venezuela. Es una copia de los principios de la dictadura cubana, que a lo largo del tiempo ha tratado de institucionalizar el oprobio y la dictadura, llamando constitución a un estatuto de la dictadura. O sea, en Bolivia está vigente la constitución y las leyes de la dictadura, y lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer un gobierno para hacer de transición, y es la tarea fundamental pendiente del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, es declarar vigente la constitución boliviana del año 1967, reformada el año 94, porque eso es volver al Estado de Derecho, porque esa constitución fue objeto de falsificación, suplantación, se hicieron masacres para imponer la nueva constitución, y ni siquiera en el mecanismo castrochavista que se impuso al pueblo de Bolivia se respetaron las decisiones de la Asamblea Constituyente, porque la constitución de Evo Morales no es la redactada por su ya insuficiente e ilegal constituyente, está redactada en un comité por unos abogados españoles con unos abogados castrochavistas. Ese es el primer tema que impide que en Bolivia salga la dictadura, o sea, la estructura constitucional jurídica.
Pero hay otro problema, es la estructura criminal territorial. Evo Morales ha dejado asentada en Bolivia una estructura de control territorial en áreas donde hay narcotráfico y donde hay violencia para el tráfico de drogas, de cocaína. Esa es la zona del trópico de Cochabamba, el Chapare, el Chimoré. Esa es la zona del noreste de Santa Cruz, esa es la zona del altiplano paceño. Hay diversas zonas donde Evo Morales tiene sus fuerzas de movilización y sus fuerzas de represión que vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la violencia, sostenidas y entrenadas por el castrochavismo y con presencia de efectivos de las FARC y gente de la estructura de inteligencia cubana que está intacta. Y esa gente hoy día está desestabilizando el propio gobierno interino de la presidenta Áñez, que si no soluciona el tema de volver a la estructura constitucional de la República de Bolivia, tiene su gestión gravemente amenazada. Entonces, en ese marco, ella saca unos decretos supremos donde empieza a violar la libertad de expresión y la libertad de prensa, y obviamente eso llama la atención, pero es nada más una consecuencia de la aplicación de la estructura jurídico-constitucional de la dictadura de Evo Morales, que en Bolivia no ha cambiado. Por eso, de nuevo, en Bolivia cayó el dictador, no ha caído la dictadura, y lo que hay que hacer es cesar la dictadura poniendo en vigencia la Constitución de la República de Bolivia. Carlos Sánchez Berzaín, el ministro de Defensa y también, por supuesto, director de Interamerican Institute for Democracy. Muchas gracias, don Carlos Sánchez Berzaín, por conversar con el programa Nación y Mar acá en Chile, en Radio Negra. Le mando un fuerte abrazo, don Carlos. Encantado, muy gentil. Gracias. Gracias.